debiéramos conocer. Así como Manuel nos había mencionado dentro de uno de los comentarios que se hizo en el core pasado, no es solo ponerla por ponerla, hay que tener en cuenta pues ciertas condiciones que pudieran beneficiarse o ponerse aún más en riesgo de iniciarla. Entonces, los objetivos son describir cuáles son los efectos fisiológicos de la ventilación mecánica no invasiva, identificar en qué pacientes se beneficia iniciarlo, cuándo se haría y cómo monitorizarlo. Para definirlo, es un soporte que no va a utilizar una interfaz invasiva, pero nos va a permitir proporcionarle al paciente una presión positiva de manera continua o con un soporte durante la expiración, que el objetivo va a ser eventualmente aumentarnos la oxigenación. Perdón, me estás compartiendo. Ahí surge. Sí, que nos va a buscar aumentar eventualmente la oxigenación y la ventilación, porque es importante tratar de instaurar terapias en las que no como que comprometamos de manera invasiva al paciente, porque vamos a tener unos riesgos asociados a la intubación, específicamente qué riesgos pudiéramos disminuir cuando evitamos terapias invasivas. En general hay bastantes, sin embargo, uno de esos es las infecciones asociadas a dispositivos médicos, específicamente la neumonía asociada a la ventilación. Aquí vemos en dos imágenes, la primera de la izquierda, un mapa de cómo se han comportado las infecciones asociadas a dispositivos médicos. En amarillo tenemos las neumonías asociadas a ventilación, vemos un pico, eso es en el 2021, como sabemos, alrededor de la pandemia, o más frecuentemente pacientes que requirieron intubación y por lo tanto más frecuentemente este tipo de infecciones. Y para abril de este año tenemos que los casos que se reportaron, hubo un número importante secundaria a las infecciones de torrente sanguíneo que correspondían a las neumonías asociadas a ventilador. Ahora, no las vamos a disminuir completamente, pero ciertamente vamos a evitarnos unas condiciones que la facilitan, como lo es dentro de los pacientes que están intubados, van a tener una limitación importante del manejo de secreciones. Pacientes van a estar bloqueados, van a tener una imposibilidad para la tos, para el aclaramiento de secreciones, van a tener una humidificación alterada. El tubo va a estar, si bien nuestros compañeras de terapia van a ser muy juiciosos aspirando, hay muchas secreciones que van a quedar alrededor y que eventualmente pueden llegar a convertirse en microaspiraciones. Y eventualmente el paciente que ya tiene una condición seguramente inflamatoria, que tiene una respuesta inflamatoria presente, va a presentar una como potencialización de todas estas condiciones en el caso de la intubación. Los efectos fisiológicos ya los hemos descrito. La presión positiva tiene una infinidad de efectos y específicamente no son efectos aislados sobre los pulmones, sino reconociendo que están en una cavidad compartida con el corazón, van a tener un impacto también hacia pues como dentro de la interacción corazón-pulmón. Entonces, específicamente dentro de la parte ventilatoria, vamos a tener que esa presión positiva nos va a aumentar el diámetro de nuestros alvéolos. Frecuentemente vamos a tener un reclutamiento de algunos alvéolos que estuvieran colapsados. Este aumento de volumen con, entre comillas, las mismas presiones, como sabemos, nos puede aumentar la compliance y dentro de ese depende que ya habíamos hablado previamente, pudiera disminuir las resistencias vasculares pulmonares. Esto dentro de una infinidad de mecanismos, dentro de los que está la reversión de la vasoconstricción hipóxica pulmonar. Y como vamos a tener menos alvéolos que están cerrados, vamos a disminuir ese como colapso dinámico que vamos a presentar, disminuyendo el atelectrauma también. En cuanto al nivel cardiovascular, también ya lo habíamos comentado previamente, la presión positiva dentro del ventrículo izquierdo nos va a disminuir esa presión transmural, disminuyendo la poscarga. Vemos como al instaurar una presión positiva en el diagrama de Guyton que vemos a la derecha de ustedes, vamos a desplazar esa curva de retorno venoso hacia la derecha, moviendo la presión sistémica de llenado medio y arrastrando también todo ese gradiente de retorno venoso que se va a hacer un poco más pequeño. Eso por un lado, vamos a disminuir nuestro retorno venoso, pero a la par disminuyendo la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a tener ciertos mecanismos que pudieran ser positivos en determinados pacientes, como los pacientes con una falla con componente izquierdo. Vamos a tener un mayor aclaramiento del CO2. Esto es mediado principalmente, específicamente en los módulos que no son continuos, sino que vamos a tener dos niveles diferentes de presión, como es el B-level,
que nos va a permitir tener una mayor presión positiva en todo momento, pero también un mayor volumen minuto, es decir, vamos a aclarar más frecuentemente ese CO2 que probablemente teníamos acumulado o en algunos pacientes como lo son los pacientes con EPOC. Por otro lado, dentro de los efectos que vamos a tener está la disminución del trabajo respiratorio, y es que teniendo en cuenta que ese trabajo va a estar dentro de muchas otras definiciones, comprendiendo el trabajo que nos va a requerir vencer la carga elástica y la carga resistiva, además de la PIP intrínseca que frecuentemente vamos a tener en pacientes como los pacientes con EPOC, esos pulmones de ese paciente que van a estar ya hiperinsuflados y que el diafragma va a tener un movimiento limitado, nos va a permitir superar ese umbral que ya tenía el paciente, contrarrestando ese autopip, que como lo vemos, para ponerlo en contexto, esta es una onda de flujo, contratiempo. Al final de la inspiración vamos a tener una pausa, la expiración, y vemos que ese final de la expiración no llega completamente a cero, sino que inicia la inspiración antes de haber exhalado completamente. Esa porción de aire que se nos atrapa va a representar una mayor carga para el pulmón, para el paciente, y es lo que quisiéramos vencer cuando ponemos una presión adicional al final de la expiración. De la misma manera, el efecto que vamos a tener con este tipo de terapias es que el paciente que va a estar haciendo su esfuerzo, que va a estar jalando aire hacia su cavidad torácica, va a estar ayudado por el ventilador que le va a estar empujando una presión positiva en una columna, y que se van a sumar estos dos tipos de interacciones para disminuir esa carga inspiratoria o el trabajo eventualmente que pudiéramos representar de esa manera. Dentro de las maneras que pudiéramos monitorizarlo, si bien no es el objetivo de la charla, pudiéramos tener la medición de la actividad diafragmática, de la presión esofágica, y toda esa área que se nos va a marcar de esa curva que tenemos ahí va a estar representada por la presión. Esto es importante porque la vamos a discutir un poquito más adelante. Nuevamente, con respecto a la disminución del trabajo respiratorio, sabemos que esa área que tenemos representada entre cuánto cambia la presión a lo largo del tiempo va a estar manifestándose también como el consumo de oxígeno de los músculos inspiratorios. Entre mayor área, mayor consumo de oxígeno, ¿cierto? Y asimismo el esfuerzo inspiratorio. ¿Qué tenemos de diferencia entre los dos modelos? Uno es el continuo y el otro es el modelo bilevel, y es que específicamente con el uso de BiPAP, que vamos a estar soportando el paciente aún más cuando más lo necesita, que es durante la inspiración, como vemos en esta gráfica de su lado derecho, el esfuerzo inspiratorio manifestado como el producto presión-tiempo va a disminuir de manera gradual a medida que aumentamos ese soporte. Inicialmente con una respiración espontánea está elevado. Cuando le damos un soporte a lo largo de toda la inspiración que no varía, alrededor de 10 con el CPAP, baja un poquito, pero cuando añadimos un soporte inspiratorio, vamos a ver que eso va a disminuir de manera significativa hasta cierto punto. Los modos disponibles, entonces ahora sí, para entrar un poquito más en contexto de lo que venimos a hablar, tenemos dos modos disponibles. Uno es el CPAP, que hace referencia al uso de una presión continua, que va a estar dentro del mismo nivel durante la inspiración y la expiración. El paciente va a tener su patrón ventilatorio normal, sin embargo lo vamos a elevar un poquito dentro de la presión que va a manejar para que arranque desde ahí arriba. Y el modo BiPAP, en el que tenemos una presión diferente durante la inspiración y la expiración, y vamos no solamente a arrancar desde un punto más alto de presión, que le va a descargar todo ese esfuerzo inspiratorio, sino que además le vamos a sumar algo de ayuda durante la inspiración. Hagan de cuenta, si uno quisiera hacer el ejercicio de ponerse un secador en la cara todo el tiempo, es difícil respirar, pero si eventualmente lo pauso o le bajo un poquito, es mucho más fácil hacer el ejercicio de respiración, o si no, sacar a la cabeza por el carro que va a una velocidad muy alta. Es complicado hacer las aspiraciones, eventualmente uno termina como sofocándose. Y esto va de la mano con las ventajas que pudiera tener el BiPAP dentro del confort del paciente. Y es importante tenerlo en cuenta cuando se va a iniciar. Los modos disponibles pudiéramos trasladarlos porque finalmente también es un modo ventilatorio y es importante tenerlo en cuenta dentro de la manera en que lo vamos a manifestar dentro de la taxonomía de Chatburn. Entonces, si quisiéramos hacer el ejercicio con el CPAP, tenemos un control, una variable control que va a ser, como su nombre lo indica, la presión, las secuencias de ventilación, de respiración. En el caso del CPAP, el paciente finalmente es el que va a hacer el trigger y el que va a decidir cuándo va a terminar su ventilación, por lo tanto es un modo espontáneo. Y el set point, que va a ser una presión determinada, que nos va a hacer el target scheme. En el caso del BiPAP, tenemos una variación, es que hay una modificación especial que es el BiPAP ST o Spontaneous in Time, que aparte de permitir que el paciente haga su respiración de manera espontánea,
cuando notamos algún tipo de apnea, él hace un backup y le da unas ventilaciones asistidas. Entonces también tenemos una que es intermitente y el set point es el mismo. Entonces sabemos que en el CPAP el paciente va a hacer el trigger y el ciclado, en el BPAP normal va a ser de manera similar, solo que tenemos dos S porque tenemos dos presiones, y en el, como en la manera que es ST, que es el espontáneo y el asistido, el trigger y el ciclado pueden ser determinados por el paciente o por el ventilador. Ahora, es importante porque no es solamente ponerlo y definir que vamos a tener una presión que va a determinarse por las condiciones del paciente, sino qué tan fácil vamos a dar esa presión para que el paciente la sienta, qué tanto la vamos a demorar. Y esto hace relación con que la idea que nosotros tenemos cuando vamos a instaurar esa terapia es que todo esfuerzo inspiratorio del paciente se corresponda con un esfuerzo que le va a ayudar el ventilador, es decir, que se insufle en el mismo momento. Y vamos a tener que ese tiempo que se va a demorar entre la entrega del ventilador hasta que llega y eventualmente va a cumplir la presión inspiratoria que tenemos marcada, nos va a facilitar o hacer un poco más complicada la sensación de esfuerzo que tenga el paciente. Y esto hace referencia específicamente a esta zona que tenemos aquí marcada en amarillito, que es el tiempo que se demora entre que iniciamos la liberación de la presión por parte del ventilador hasta que se alcanza, que es el rise time. En algunos de los ventiladores que tenemos disponibles lo podemos encontrar como tiempo en rampa, tiempo en aceleración. Y lo importante es conocer que en algunos pacientes vamos a tener unas necesidades de rise time más cortos, es decir, una presurización más alta, más rápida, perdón, y nos va a ayudar a establecer un mayor confort en este tipo de pacientes. Entonces, ¿en quiénes son? Los pacientes con EPOC, que van a estar caracterizados por una alta resistencia de la vía aérea, pacientes que van a tener una hiperinsuflación de su tórax, tiempos expiratorios más largos y comprometidos y eventualmente una mayor sensación de ahogo que pudiera ser representado con el drive. Vamos a tratar de entregar un soporte de manera más rápida para que esa inspiración termine pronto y tengamos el tiempo necesario para hacer la expiración. En este caso, quisiéramos programarlo con alrededor de 0.05 a 1 segundos. Otros casos que pudiéramos presentar, el paciente no tiene EPOC, pero tiene otras razones para estar hipoxémico, por ejemplo, un edema pulmonar. Aquí el problema no es la hiperinsuflación, sino que es un paciente con un parénquima comprometido por la ocupación que pueda tener, y nuestro principal problema es la distensibilidad. Es un pulmón que va a ser rígido, que va a tener una alta frecuencia respiratoria por esta misma sensación y vamos a tener un mayor riesgo de hacer una lesión inducida por toda esa energía que está invirtiendo, por unos flujos turbulentos o por la desadaptación que va a tener con el mecanismo de entrega de oxígeno que le estemos dando. En este caso, lo que queremos hacer es darle tiempo a esos alvéolos para que se homogenicen y se abran dentro del tiempo que tuvieran necesarios, tratar de no hacer los picos de presión tan marcados, y en este caso lo que nos sirve es un tiempo un poquito más lento en comparación. Entonces vamos a tratar de poner rise times un poquito más prolongados, alrededor de 0.3 a 0.4 segundos. Y esto pues acompañado asimismo de cómo vamos a iniciar la expiración. Cuando empezamos con rise times mucho más rápido, tenemos que ajustar esa sensibilidad con la que se va a iniciar la expiración a valores un poquito más elevados. Ya no vamos a empezar con el 25%, que es el valor de ese flujo que habremos completado antes de iniciar la expiración, sino tal vez un poquito más alto porque el paciente va a estar, digamos que, más rápido en ese sentido. Entonces, dentro del resumen que tenemos aquí, los efectos fisiológicos van a ser múltiples. A nivel neurológico, el paciente va a tener una mejoría de su encefalopatía porque le vamos a mejorar la hipoxia. Vamos a evitar el uso de medicamentos para sedación porque no los vamos a necesitar. En ese caso, pues tenemos un paciente que va a estar despierto, que dentro de los ciclos que se establezcan de la terapia puede comer, puede interactuar, puede realizar una terapia de rehabilitación que le va a permitir salir de la UCI mucho más rápido. Vamos a tener a nivel cardiovascular, como ya mencionamos, los efectos benéficos sobre el ventrículo izquierdo probablemente, vamos a disminuirle su poscarga, y hacia el nivel pulmonar, que es lo principal, vamos a tener un mayor reclutamiento alveolar, disminución de esa hipoxia, mejoría del aclaramiento del CO2 y de todas las relaciones como tal del intercambio gaseoso. Las interfaces es hay que tenerlo mucho en cuenta. Generalmente uno ve simplemente que lo inician y que son decisiones ajenas de definir qué interfase usar, sin embargo también es necesario conocerlas. Hay alrededor de 6, incluso algunas otras cuando consideramos el tipo de, digamos, extensión de la ventilación que se pudieran considerar. Las más frecuentes son la máscara facial
y la máscara oronasal. Ellas tienen una cavidad que guarda alrededor de 100 a 200 mililitros de volumen de aire en general, y realmente este aire no nos va a marcar cierta diferencia. Por ejemplo, el helmet tiene alrededor de 12 a 15, pero pues en este caso no va a tener tanta implicación con cómo se va a hacer la ventilación, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque van a estar marcados por diferencias en la comodidad del paciente. Entonces, cuando tenemos máscaras, tenemos interfaces que se van a acoplar a la estructura facial del paciente, que pudiera estar limitada en algunos casos, como con deformidades faciales, pacientes que tienen quemaduras. Vamos a tener específicamente unas contraindicaciones que no nos van a permitir adherirle la máscara a esos pacientes. En estos casos pudiéramos considerar interfaces un poquito más cómodas, como pueden ser el helmet o el casco, que nos va a permitir la liberación de esas estructuras, pero en otras condiciones, por ejemplo, alteraciones en el flujo linfático de los pacientes, los helmets, algunos están adaptados con correas para ponerse como una maleta y van a ejercer cierta presión hacia el nivel axilar. Otros están adaptados para tener pesos, para mantener el casco en su lugar. Entonces, hay múltiples adaptaciones que se pueden hacer. Como sabemos, tenemos un flujo que ingresa y eventualmente que el paciente que va a exhalar. Hay diferentes métodos que se pueden tener, como lo son válvulas expiratorias, la que vamos a encontrar frecuentemente porque vamos a estar acoplados a un ventilador mecánico. Es un doble tubo, uno que va a estar ingresando al paciente, que va a estar humidificado, y otro que va a salir hacia el ventilador y que nos van a eventualmente marcar esas curvas de flujo que vamos a vigilar. Entonces, es importante saberlo porque las indicaciones van a ser variadas, van a ser supeditadas a la experiencia clínica de la persona que la va a iniciar, a la disponibilidad de los equipos y a la práctica que vamos a tener basada en la evidencia dentro de las indicaciones que vamos a hablar de aquí adelante. Entonces, ¿en qué paciente pudiera yo pensar que se puede beneficiar de una ventilación mecánica no invasiva? Aquel paciente que tiene un distrés respiratorio moderado a severo, que va a estar taquipnéico, con uso de músculos accesorios, paciente que va a tener en cierto grado algo de acidosis e hipercapnia, que va a tener unos valores disminuidos en la PAFI, pero no extremadamente disminuidos, y que esté saturando de una manera limítrofe con flujos altos. Vamos a tener específicamente dos escenarios en los que tenemos una evidencia alta, como lo es la insuficiencia respiratoria hipercápnica, en el caso de la exacerbación de POC, y en el caso de la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, específicamente con el edema pulmonar cardiogénico, y algunas otras situaciones especiales que pudieran tener algún tipo de recomendación moderada, pero va a estar mucho como con pinzas. Otras contraindicaciones, como lo mencionamos previamente, es un sistema de aporte de oxígeno que requiere una integridad del estado mental del paciente, porque es el paciente el que va a iniciar las ventilaciones. Por lo tanto, pacientes que están estuporosos o que tienen una alteración del estado de conciencia no van a ser candidatos a este tipo de terapia. Pacientes que van a tener pérdida de la protección de los reflejos de la vía aérea, van a tener una máscara en la cara y un alto riesgo de broncoaspiración si no tenemos una defensa de la vía aérea. Alteraciones como tal, valores ya muy disminuidos en la PAFI, no son candidatos. Alteraciones hemodinámicas, pacientes que no estén estables hemodinámicamente tampoco van a ser candidatos. Específicamente las alteraciones faciales que mencionamos previamente, laceraciones, quemaduras, fracturas de los huesos faciales, no nos van a permitir hacer un adecuado acople, y además podemos empeorar las lesiones que se tienen actualmente. Y otras consideraciones especiales a nivel gastrointestinal, y es, vamos a tener unos límites de presión, que vamos a hablar más adelante, que van a estar en relación a ese punto en el que se da la apertura del esfínter esofágico. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la UCI podemos tener pacientes en posoperatorios de cirugías importantes, como lo puede ser anastomosis esofágicas, anastomosis gastrointestinales, que pueden llevarse a una descencia de esas suturas cuando superamos ese límite de presión. Entonces, no es a cualquier paciente, hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. ¿Qué va a pasar? Y es que tenemos un soporte ventilatorio que, en el caso del BiPAP, puede ayudarnos a mejorar ese esfuerzo inspiratorio, ayudarnos a disminuir el trabajo, pero de nuevo, si no tenemos la experiencia clínica y solamente iniciamos la terapia sin monitorizarla, sin hacer un seguimiento a cómo está ese paciente dentro de su estado general, podemos no solo no ayudarle, sino eventualmente generar un peor desenlace para el paciente. Y es que si no hacemos una adecuada instauración de esa terapia, una adecuada decisión de qué presiones vamos a manejar en un paciente con determinadas características, podemos llevarlo a una sobreasistencia
en el que el paciente va a tener un movimiento de volúmenes absolutamente excesivo, que el paciente que va entonces no solo a aclarar el CO2, sino eventualmente a tener una alcalosis respiratoria. Vamos a tener un paciente en el que estamos haciéndole todo el trabajo a ese diafragma y no va a tener un adecuado esfuerzo, digamos, de su parte, y llevándole eventualmente una atrofia de ese músculo que va a ser inducido por nosotros. Eso por un lado. O por el otro, en el que la terapia que estamos instaurando no es suficiente y por el contrario estamos permitiendo que ese paciente todavía tenga una persistencia de trabajo respiratorio alto, de trabajo como tal, no vamos a contrarrestar esas presiones negativas que hace contra, por ejemplo, una vía aérea cerrada, y esos swings pleurales van a tener un desenlace negativo porque finalmente estamos llevando no solamente el pulmón a situaciones de estrés mayores con el desarrollo de PECILI, sino asimismo a ese corazón que lo habíamos descargado con una presión positiva, le estamos llevando a presiones pleurales más negativas, y es decir, a una mayor carga transmural durante la inspiración. Eventualmente, considerando que el paciente falló a la terapia que instauramos cuando ni siquiera habíamos instaurado bien. Asimismo, es una terapia que no está exenta de riesgos. Pudiéramos clasificarlos en 3 grupos grandes: riesgos relacionados al paciente, a la ventilación mecánica o como tal fisiológicos. Dentro de los relacionados al paciente, el disconfort es uno de los principales riesgos, y es que, de nuevo, dependiendo de la terapia, pudiéramos tener a un paciente con una sensación de ahogo constante porque el aire nunca deja de llegar a una presión alta. Vamos a tener un paciente que puede ser claustrofóbico con la sensación de tener una bolsa en la cabeza en la que no puede respirar, o incluso nuevamente es un dispositivo médico que, si no tenemos las suficientes precauciones de prevención, pudiera desarrollar delirio. En cuanto a las relacionadas a la mecánica como tal, la presencia de la máscara sin un adecuado cuidado de la piel puede hacer que desarrollemos úlceras, fugas de aire que pueden hacer que se desencadene esa percepción del ventilador de que ya terminó la ventilación y encima le bota nuevamente otro ciclo que lo va a hacer como interferir como tal con su ventilación normal y facilitar el desarrollo de asincronías, o nuevamente las que mencionamos previamente, alteraciones en el estado ácido-base, persistencia de hipoxemia, mayor efecto hemodinámico y el desarrollo como tal de PECIL. Entonces, dentro de la instauración de la terapia vamos a determinar unos parámetros iniciales. Vamos a elegir el modo que se va a entregar. Tenemos 2 terapias, una continua y una en bilevel o en BiPAP. Es importante tenerlo en cuenta porque el modo continuo va a ser útil si lo que queremos es solamente aumentar el nivel de presión de la vía aérea. ¿En qué pacientes pudiera ser útil? Pacientes que queremos descargar, por ejemplo, el ventrículo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, vamos a reducir esa precarga y la poscarga y nos pudiera hacer el efecto como si tuviéramos un antihipertensivo. Ese paciente, de manera similar, puede beneficiarse de CPAP o de BiPAP. Los pacientes con atelectasia, simplemente lo que queremos hacer es un reclutamiento alveolar, probablemente con el CPAP es suficiente. Por otro lado, el BiPAP lo que vamos a tener es nuevamente un mayor efecto en cuanto al aclaramiento y la disminución del esfuerzo inspiratorio. Entonces, vamos a tener un nivel de presión basal positivo durante todo momento y un aumento de presión cuando el paciente lo va a necesitar, específicamente, por ejemplo, en los pacientes con EPOC. Aquí un brochazo muy grande que de pronto pudiera servir cuando uno estuviera modificando los parámetros, y es que si tenemos una necesidad de aclaramiento mayor, lo que vamos a aumentar es el volumen, es decir, la presión inspiratoria, y si tenemos un nivel de oxígeno que sigue bajo, lo que queremos es aumentar o la FIO2 o esa presión que vamos a tener basal. Eso vamos a hablarlo poquito a poquito. Dentro de las primeras condiciones que se pudieran beneficiar de la ventilación mecánica no invasiva está la exacerbación de EPOC. Y específicamente los pacientes con EPOC exacerbado que tienen valores de PCO2 mayor de 45, valores de pH menores de 7.35, que tienen una disnea grave que se acompaña de signos sugestivos de fatiga y que además siguen hipoxémicos a pesar del tratamiento instaurado con oxigenoterapia. En el caso de EPOC, es una de las recomendaciones dadas por la guía de GOLD del 2026, es la primera línea de manejo para el caso de los pacientes con falla respiratoria aguda relacionada con EPOC, y nos va a servir específicamente para la disminución de la frecuencia respiratoria y el trabajo respiratorio. Como vemos en este caso, hay una evidencia suficiente para recomendarla en cuanto a la disminución de la mortalidad, como vemos en este primer caso, y asimismo con la necesidad de intubación endotraqueal. Entonces vamos a tratar de instaurarla de primera medida
Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que todas son antes de que el paciente llegue a estar en una inminencia de falla. Todo es en este caso de manera preventiva. Los parámetros iniciales que vamos a tener en cuenta para la exacerbación de POC, vamos a iniciar con una PIP, entre comillas, baja, de 2 a 3 centímetros de agua y eventualmente irla aumentando hasta llevarla a 5. Una vez tengamos instaurada esa presión basal que nos va a hacer un efecto de reclutamiento, de aumento del oxígeno disponible, vamos a iniciar con el soporte, es decir, vamos a darle una presión inspiratoria para establecer el modo BIPAP. Esta presión la vamos a instaurar inicialmente de 5 a 8 centímetros de agua, eso es una C, hasta que logremos un adecuado control de la frecuencia respiratoria. Vamos a tratar de aumentarla cada 5 minutos, evaluando esto constantemente de a 2 centímetros de agua, hasta llegar eventualmente a un valor de 7 a 10 centímetros máximo inicialmente. Como mencioné al inicio, vamos a ajustar esa sensibilidad del trigger o el rise time para minimizar esa sincronía del paciente ventilador, teniendo en cuenta que tenemos un modo BIPAP, es decir, puede haber asincronía por el flujo inspiratorio que vamos a tener. Vamos a tratar de monitorizar que el paciente logre tener unas saturaciones de oxígeno de 88 a 92%, que logremos mejorar ese pH con unos valores como objetivo de 7.35 a 7.45 y que la frecuencia respiratoria esté alrededor de menos 20. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque los criterios de falla, que los vamos a mencionar al final de manera conjunta, nos pueden decir, este paciente, después de que le hemos iniciado, no ha mejorado estos parámetros. A lo mejor tenemos que subir el soporte o definitivamente ir a la siguiente como fase de escalonamiento. En cuanto al edema pulmonar cardiogénico, tenemos también evidencia relacionada a metaanálisis, específicamente en este caso tenemos un metaanálisis de pacientes con 73 años en promedio, que incluía pacientes de 14 países, que nos está evaluando como tal la mortalidad, la tasa de intubación endotraqueal y las complicaciones que frecuentemente se han mencionado asociadas a esta, específicamente los pacientes con edema pulmonar cardiogénico. ¿Qué vemos en este caso? Aquí lo que vemos es una disminución de la mortalidad hospitalaria con un RR de 0.65 significativo, disminución en la tasa de intubación endotraqueal de manera significativa y una presencia de infartos agudos del miocardio asociados que no fue significativa con respecto a las terapias estándar, que es la oxigenoterapia y el manejo médico. Es decir, es una terapia que nos va a prevenir desenlaces negativos y no va a aumentar efectos adversos que pudiéramos tener. En cuanto al edema pulmonar cardiogénico, lo que mencionamos, lo que queremos es descargar ese ventrículo dentro de las otras cosas que pudiéramos tener de beneficios a nivel ventilatorio. Por lo tanto, vamos a tener un parámetro inicial de CPAP o de PIP en ese momento de 5 centímetros de agua. Vamos a aumentarlas cada 5 minutos hasta alcanzar un valor de 8 a 12. Hacer una titulación de la FIO2 hasta que logremos saturaciones en metas que son similares. Y vamos a tratar de tener en cuenta que podemos hacer también terapia bilevel dependiendo del esfuerzo ventilatorio que veamos en el paciente. Tenemos un menor riesgo de sincronías cuando instauramos la terapia CPAP, entonces debería ser nuestra primera opción. Y eventualmente el efecto deseado es más que todo hemodinámico. Sin embargo, pues también es necesario mencionarlo de que la evidencia actual nos dice, un momentico, ahí tenemos otras terapias disponibles que pudieran ser incluso tan efectivas como la terapia ventilatoria no invasiva, como es la cánula nasal de alto flujo. Entonces, si bien esta es una charla de ventilación mecánica no invasiva, no por eso vamos a iniciársela a todos los pacientes, vamos a hacer un ejercicio muy individualizado, teniendo en cuenta que también tenemos otras herramientas y obviamente también el manejo médico. Y finalmente en falla ventilatoria, la evidencia es un poquito más larga. Tenemos diferentes estudios que han venido comparando el uso de ventilación no invasiva comparado, por ejemplo, con cánula nasal de alto flujo, oxigenoterapia convencional, que han concluido en este metaanálisis que reunió 25 ensayos clínicos aleatorizados con alrededor de 3.000, casi 4.000 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, que el uso de esquemas de interfaces como máscara facial acoplados a sistemas de ventilación no invasiva nos va a reducir de una manera significativa el riesgo de necesitar intubación orotraqueal, mortalidad, perdón, en este caso, aún mayor cuando instauramos terapias con interfaces como lo es el helmet, y comparado el helmet con la máscara facial, es mucho mejor el helmet. Sin embargo, pues no sé en su experiencia, pero yo casi no he visto el helmet en uso, a pesar de que la evidencia lo soporta mucho más. Ok. Y en cuanto a la intubación, nuevamente, qué mal.
Tenemos también desenlaces similares a favor del uso de ventilación no invasiva, específicamente el helmet. Vamos a ver, sin embargo, que cuando uno mira con lupa este tipo de estudios, los pacientes que se han beneficiado de este tipo de terapias con ventilación mecánica no invasiva con pacientes con falla ventilatoria hipoxémica son específicamente los pacientes inmunocomprometidos cuando se hace con máscara facial. El resto de pacientes realmente sí se sigue beneficiando, pero pues nuevamente es con el helmet y el helmet no lo usamos. La evidencia entonces con máscara facial y ventilación mecánica no invasiva soporta mucho más el uso en pacientes con inmunocompromiso y falla ventilatoria. Y en otro escenario que está empezando a tomar en auge un poquito, que es el escenario post-extubación. Ya lo habíamos mencionado, tenemos un mayor riesgo de dificultad en el winning cuando tenemos pacientes con mayor tiempo de intubación, pacientes en postoperatorios prolongados, aumenta incluso hasta el 10% cuando tenemos más de 7 días de intubación, y tenemos unas condiciones basales que nos pueden hablar de un mayor riesgo. Son pacientes con edad avanzada, mayores de 65 años, con un IMC elevado, condiciones de base en las que destaca muchísimo el EPOC y el SAOS, y algunas condiciones que vamos a evaluar en ese momento, como la disfunción ventricular y una FEBI de menos del 50%. Son pacientes que de entrada debemos plantear la ventilación mecánica no invasiva una vez hagamos la extubación. Y de estos estudios también tenemos bastante evidencia, específicamente el uso de ventilación invasiva comparada con la oxigenoterapia convencional nos aumenta el nivel de la presión arterial de oxígeno, disminuye el CO2, disminuye la frecuencia respiratoria, y asimismo tiene un menor efecto hemodinámico que el que uno pudiera mencionar, y específicamente cuando se usa en un periodo continuo de 24 horas después del tiempo de extubación, a unos parámetros que se han descrito dentro de la literatura como en BIPAP, con un IPAP, con un delta de IPAP de 4 centímetros de agua y un EPAP de 8 centímetros de agua. Y es mucho mejor cuando se instaura inmediatamente, es decir, no dejamos una ventana, sino se instaura específicamente con pacientes con más de 3 días de insuficiencia respiratoria. En el escenario post-extubación, aquí la tabla es muy larga, no se alcanza a ver mucho, pero lo que quiero mostrarles es que tenemos beneficios en este caso con respecto a la reintubación, a las neumonías asociadas a la ventilación, al desconfort del paciente, no solamente con la ventilación invasiva, sino también con la cánula nasal de alto flujo. En cuanto a mortalidad hospitalaria, no tenemos tanto beneficio, pero sí más que todo en estancias hospitalarias y en UCI. Y lo que vemos es, dentro de lo que se ha estudiado, es que cuando se comparan las terapias, al instaurarlas completamente, cuando se hacen de una manera temprana y profiláctica, o una manera cuando ya tenemos un fallo a esa extubación, y es que solo hay beneficios si las instauramos de manera profiláctica. Es decir, la conclusión es que la ventilación mecánica no invasiva en postextubación no es una terapia de rescate. Si el paciente ya está fallando, no podemos ponerle una ventilación mecánica no invasiva, sino tenemos que reintubarlo, porque tenemos mayor riesgo. Tenerlo en cuenta también en el caso de los pacientes obesos, porque vamos a tener, comparado con la oxigenoterapia convencional, un menor riesgo, nuevamente, de intubación, de mortalidad, y que se adiciona cuando lo intercalamos con el uso de cánula nasal de alto flujo. Entonces, tener en el arsenal estas dos herramientas. Sin embargo, al compararla solamente la cánula nasal de alto flujo con la ventilación mecánica no invasiva, o estas dos juntas versus la ventilación solita, el efecto es igual. Es decir, si tenemos disponible la cánula nasal y la ventilación invasiva, es adecuado hacer el uso de ambas, pero si solamente tenemos la ventilación invasiva, los pacientes tienen un efecto benéfico de la misma manera. En este caso, dentro del edema, pues eso quedó como corre. Esta se coló, perdón. Dentro de las indicaciones y evidencia que tenemos disponible, esta es una traducción hecha con IA de la información que está existente. Nuevamente tenemos 3 momentos cuando tenemos un paciente antes del requerimiento de intubación, durante y posterior. La evidencia que tenemos es realmente antes y posterior. Cuando tenemos un paciente con distrés respiratorio, con unas PAFIs muy comprometidas, no es la herramienta de elección. Y la evidencia que tenemos realmente solo soporta el uso durante la exacerbación aguda de POC, el edema pulmonar idiostático, los pacientes en posextubación con ciertas condiciones como las vimos hace unos momentos, y en algunas otras ocasiones como preparación para la intubación. Sin embargo, estas otras condiciones todavía no tienen la evidencia suficiente para recomendarlas de manera fuerte. Y para terminar, nuevamente, si tenemos una terapia que digamos, se pudiera hacer la comparación como una
medicamento que también tiene unos efectos a nivel ventilatorio como cardiovascular, es necesario monitorizarlo porque asimismo podemos pasarlos de las dosis o tener una dosis insuficiente. Entonces, en todos los pacientes que les vamos a instaurar una terapia de ventilación mecánica no invasiva, tenemos un riesgo de que fallen a la terapia si se demora la intubación de alrededor del 45%. Entonces, es indispensable seguir identificando si el paciente se ha beneficiado o si sigue siendo candidato para la terapia que tenemos aquí. Y esto hay diferentes herramientas que se han descrito, específicamente la que se recomienda, la que se usa con frecuencia es el Hacker Score. Vamos a evaluar de entrada diferentes parámetros, dentro de los que está la frecuencia cardíaca, el valor de pH en sangre, el nivel del estado de conciencia, la oxigenación y la frecuencia respiratoria, todo en relación con que cuando perdemos alguno de estos parámetros de seguridad en ellos, el paciente tiene riesgo de fallar. La monitorización con este esquema la vamos a hacer desde el momento en que se inicia, el estado de conciencia y la comodidad, vamos a evaluarla frecuentemente cada 30 segundos y eventualmente cuando superamos las 6 a 12 horas cada hora. Y con los parámetros como son los gases arteriales, vamos a evaluarla a la hora de iniciarla, a las 2 horas y a las 4 horas. Cuando lo usamos de esta manera, que es de manera adecuada, tenemos un área bajo la curva de más de 0.9 para predecir el riesgo de falla. Entonces es importante instaurarla cuando lo vamos a tener en cuenta. Y esto es un resumen chiquito, pero no lo vamos a mencionar acá. Y también, asimismo, como la ventilación, también necesitamos saber en qué momento la vamos a suspender. Y el winning de la ventilación mecánica no invasiva va a estar supeditado a que hayamos resuelto las causas de base, que hayamos logrado los parámetros de seguridad, como es la mejora en la oxigenación, la mejora en el estado ácido base, en la frecuencia respiratoria y el confort del paciente, y que sigamos sin trabajo respiratorio. Vamos a hacer una evaluación inicial en la que vamos a tratar de desconectar al paciente durante 1 hora, hacer un suplemento de oxígeno por una máscara Venturi y tratar de evaluar cómo le va al paciente en esa hora. Si el paciente eventualmente pierde estos parámetros de seguridad, no estamos listos para suspender la terapia, vamos a reconectarlo, estabilizarlo y eventualmente hacer un protocolo de estete estructurado. La ventilación, entonces, vamos a hacerla en 3 momentos, 3 días. Tenemos un esquema que va a ser mañana, tarde y noche. El primer día vamos a suspenderlo uno solo de los días. Eventualmente miramos, siguiendo nuevamente la monitorización con el Hacker Score, cómo nos va. Vamos a suspenderla entonces en las 2 sesiones al siguiente día, eventualmente las 3 sesiones al último día. Esto específicamente cuando tenemos falla ventilatoria hipoxémica o relacionada con EPOC. En el caso del edema pulmonar cardiogénico, una vez resolvamos la causa, una vez resolvamos y tenemos al paciente depletado, pudiéramos suspenderle y hacer la monitorización de cómo le va al paciente. Nuevamente, los criterios de fracaso son la persistencia de acidosis, hipercamia, que seguimos con trabajo respiratorio y que no hemos mejorado a nivel hemodinámico, y en ese caso tenemos que escalar la terapia nuevamente a la ventilación mecánica invasiva seguramente. Como conclusiones, entonces, la ventilación mecánica no invasiva no es solo un soporte ventilatorio, también es un soporte que puede mejorar o poner en riesgo a nivel hemodinámico a nuestro paciente. Necesitamos titularla hasta lograr los efectos deseados y no llegar a los indeseados, nuevamente teniendo en cuenta que es una especie de medicamento que puede como complicarse si no se usa adecuadamente. En el caso del edema pulmonar, la terapia con CPAP pudiera ser suficiente para darnos los efectos benéficos a nivel cardiovascular. En EPOC exacerbado, el BiPAP nos va a permitir disminuir ese esfuerzo y bajar la frecuencia respiratoria, que es lo que nos va a marcar el riesgo de fatiga, y vamos a aclarar más el CO2 y aumentar el O2. Desde el momento en que se monitoriza, vamos a evaluar confort, tolerancia y frecuentemente el Hacker Score para definir fallo. Ya, muchas gracias.